Shalom, Masejet Shabbat, estamos en la página Haf Gimel Amud Aleph, estamos en la línea número 12 donde están los dos puntos. Dice la Gemara Amar Rav Sheshet, Achsana'i Chayav Bener Hanukkah. Un huésped también tiene la obligación de cumplir con la mitzvah de la vela de Hanukkah. Amar Rabbi Zeira Mereish que Avina Bei Rav Mishtatafna Bepritei Beadei Ushpiza. Cuenta Rabbi Zeira que al principio cuando él iba a la yeshiva a estudiar, entonces él estaba de huésped allá, él participaba con el dueño de la casa en la mitzvah de la vela, que si él también pagaba algo en las velas, que si él no prendía por sí mismo velas, sino él también participaba en el costo de las velas y con eso cumplía la mitzvah de Ner Hanukkah. Batar de Nesive Iteta, después de casarme, dice Rabbi Zeira, Amina ashta vedai lo tzrichna de kamadliki alai begoy beitai. Dice Rabbi Zeira, después de casarme ya dije que no tengo que participar en el costo de las velas porque prenden por mí la vela de Hanukkah. Mi esposa prende por mí la vela de Hanukkah en mi casa y entonces yo no tengo que prender velas o participar en la mitzvah de la Ner Hanukkah donde estoy como huésped. Y sigue la Gemara, dice Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Kol ashmanim kulan yafin lener. Es decir, todos los aceites son ksherim para cumplir la mitzvah de la vela de Hanukkah. Veshemen zait min hamuvchar. El mejor de todos es el aceite de oliva. Amar Abaye mereish ave me'ader mar amishcha de shum shemei. Dice Abaye que al principio el Rab del Rabbe, él buscaba siempre cumplir la mitzvah de la vela de Hanukkah con aceite de sésamo. Amar ay mashach neoirei tfei. Decía que el aceite de sésamo dura más tiempo en gastarse y quiere decir que la vela queda prendida más tiempo, por eso buscaba cumplir la mitzvah con ese aceite. Keivan de Shama lea. Keivan de Shama la leha de Rabbi Yeshua ben Levi. Como él escuchó lo que dijo Rabbi Yeshua ben Levi, que lo mejor es aceite de oliva. Me'ader amishcha de zeita. Entonces siempre buscaba cumplir la mitzvah con el aceite de oliva. Amar y explicaba, la luz que produce el aceite de oliva es más clara y ilumina más, por eso cumplía la mitzvah con este aceite. Ve Amar Rabbi Yeshua ben Levi, otro dicho en nombre de él, Kol ashmanim yafin le dio, todos los aceites son buenos para hacer tinta, Veshemen zait min hamuvchar, y el mejor es el aceite de oliva. Y Baelau pregunta a la Gemara, ¿a qué parte de la preparación de la tinta se refiere? Legabel o leashen, revolver o hacer el humo. Explica Rashi, se coge el aceite y se quema y se pone un pedazo de vidrio encima de donde se está quemando el aceite y ese humo que sube cubre el vidrio y después uno raspa el hollín, el piaj que está sobre el vidrio y ese contexto que le queda en la mano le agrega un poquito de aceite, lo revuelve y toda esa cosa que revolvió ahí, eso lo mete a la tinta. Entonces la Gemara pregunta, ¿a qué parte estamos hablando del aceite? ¿La parte de que hace el humo o la parte del aceite que se le agrega al hollín que se raspó y se mezcla junto? Dice la Gemara, Tashma de Tani Rav Shmuel bar Zutrei, está escrito en la Gemara Zutra, pero hay que decir Zutrei, dicen las Dikdukei Sofrim, y vamos a ver después, porque después traemos la opinión de Rav Shmuel bar Zutra, entonces aquí hay que decir Rav Shmuel bar Zutrei. Él dice, Kol ashmanim yafin le dio, veshemen zait min hamuvchar, ben legabel, ben leashen. Él dice que también para revolver con el aceite y también para hacer el humo, también el aceite de oliva es lo mejor para las dos cosas. Rav Shmuel bar Zutra, Matnei Achim, entonces que Rav Shmuel bar Zutra dice la braita diferente, dice Kol ashanim, todos los humos yafin le dio, veshemen zait min hamuvchar, y el mejor es el aceite de oliva. Entonces vemos que según la segunda opinión, solo con respecto al humo es mejor usar aceite de oliva. Amar Rav Una, Kol asrafin yafin le dio. Srafin es el extracto que sale de la cáscara y del tronco del árbol, es como una goma. Entonces todos los srafim también son bonitos, que decir, ayudan a la tinta a saber mejor. Besraf kataf yafem mekulam, y el sraf que viene del árbol llamado kataf es el mejor de todos. Y
Vuelve la Gemara a Ilhot Hanukkah, dice la Gemara, Amar Reb Chia bar Ashi Amar Rab, Amadlik ner shel Hanukkah, tzarich levarech, el que prende velas de Hanukkah tiene que decir braja. Rav Irmi Amar, Aroe ner shel Hanukkah, tzarich levarech. Y Rav Irmi agrega que también no solamente el que prende velas de Hanukkah tiene que decir braja, también el que ve las velas de Hanukkah tiene que decir braja. Explica Rashi, una persona que está en el mercado y entonces él no prendió velas de Hanukkah, él ve una vela de Hanukkah, tiene que también decir braja. Y el Mordechai agrega en la opinión de Rashi, explica que estamos hablando de una persona que está en el mercado y tampoco tiene la intención de aprender velas de Hanukkah en ese día por algunas razones. Como él no ha aprendido y no va a aprender velas de Hanukkah ese día, por lo tanto él dice braja cuando ve las velas de Hanukkah. Y dice la Gemara, Amar Viuda, Yom Rishon Aroe Mevarech Shtaim, Umadlik Mevarech Shalosh. El que ve las velas de Hanukkah dice 2 brajot, y el que prende las velas de Hanukkah dice 3 brajot. Mikan ve'ilach Madlik Mevarech Shtaim. El que prende las velas dice 2 brajot. Del día segundo y en adelante, el que prende las velas dice 2 brajot. Veroe Mevarech Achat. Y el que ve las velas de Hanukkah dice solamente una braja. Entonces el primer día, el que prende las velas dice 3 brajot, es Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu ladlik ner shel Hanukkah, y dice al anisim שעשה ניסים לאבותינו בימים הם בזמן הזה, y también dice שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. El que ve las velas de Hanukkah dice las 2 últimas y no dice la primera, להדליק נר של Hanukkah, porque él no prende velas. En el segundo día se dicen solo 2 brajot, y pregunta la Gemara, ¿Mai memaet? ¿Cuál es la braja que no se dice del segundo día y en adelante? Dice la Gemara, memaet zman. La braja de שהחיינו se dice solo el primer día, porque ya llegó el tiempo de Hanukkah. Entonces ya diciendo la braja de שהחיינו en el primer día cumple para todo el resto de los días de Hanukkah. Pregunta la Gemara, venim ot nes, que también la braja de שעשה ניסים לאבותינו también se diga solo el primer día, porque con eso también se cumple para todos los días que ya decimos braja sobre el milagro de Hanukkah. Dice la Gemara, nes kol yoimei itei. Dice, no, el milagro de Hanukkah fue cada día y día, porque como aprendimos que se prendió la menorá del aceite de un cántaro de aceite que se encontró sellado por el Cohen Gadol, y de ese mismo cántaro que alcanzaba solo para un día se prendió todos los 8 días. Entonces cada día y día hubo un milagro, por lo tanto se dice braja cada día y día sobre el milagro, y no es suficiente decir el primer día. Ahora, pregunta la Gemara, Mai mevarech, quiere decir, ¿qué braja se dice sobre la mitzvah para cuando uno va a aprender la vela? Dice la Gemara, mevarech asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Dice lo mismo como se dice sobre otras mitzvot, asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu. Pregunta la Gemara, veichan tzivanu, ¿dónde el Kadosh Baruj Hu nos dijo cumplir la mitzvah? Nosotros sabemos que la mitzvah de Hanukkah es de las mitzvot que no es de la Torah, sino Rabbanán nos dijeron cumplir la mitzvah. Es una mitzvah que es toda de Rabbanán. Entonces, ¿dónde la Torah? ¿Por qué decimos vetzivanu? Que el Kadosh Baruj Hu nos dijo, nos hizo el tzivui de cumplir la mitzvah. Si los que nos dijeron hacer la mitzvah es Rabbanán. Dice la Gemara, Rav Avi amar milot asur, está escrito en el pasuk, lot asur min hadavar asher yagidu lecha yamin ushmol, es decir, no te muevas de lo que ellos te digan. Entonces de aquí aprendemos que la Torah te dijo hacer lo que Rabbanán dicen. Rav Nehemia amar, que está escrito en el pasuk, de otro pasuk lo aprende, shal avija veyagedcha zkenecha veyomru la'achtus. Jajamim, ellos te dirán qué hacer y tienes que escucharles a ellos. Y de ahí aprendemos que la Torah nos dijo escucharlos, por lo tanto decimos vetzivanu también a una mitzvah que es toda, del principio hasta el final, hecha por Rabbanán. Y pregunta la Gemara, metiv Rav Amram, la Gemara pregunta lo que acabamos de decir, que a una mitzvah, aunque es solamente de Rabbanán, también se le dice braja. Hace la Gemara una pregunta, metiv Rav Amram, admai, quiere decir frutas o cosecha que se compró de una ma'aretz y no estamos seguros que él hizo ma'aser como es debido, hay que hacerle ma'aser de Rabbanán. Está escrito con respecto a él, al dmai, me'arvin bo, se puede usar para hacer iruvei chatzerot o iruvei tchumin, mishtatfin bo, para hacer shituf mevoot,
también se puede usar. Umevarjin alav, si una persona va a comerlo, se dice sobre él, amotzileja min haaretz. Umezamnin alav, se hace sobre él zimun. Umafrishin oto arum. Y también cuando él hace el maaser, puede hacer el maaser aunque él no está vestido. Ben Hashmashot, y también se puede hacer el maaser del May cuando ya empezó el Ben Hashmashot del Shabbat. De todos modos se puede hacer el May. Pregunta la Gemara, vi amarta kol mide rabonon bai bracha, aja ki kai arum eichi mevarech. Si tú dices que cada mitzvah que es de Rabbanan hay que decir bracha, entonces, ¿cómo puede ser que él hace la afrashá de los maaserot cuando él no está vestido? Y entonces resulta que él dice braja cuando él no está vestido. Ve'abainan ve'amaneja kadosh. Y como sigue el pasaje diciendo, velo irae bechad ervat davar. Es decir, que para uno cuando habla cosas de kedusha, uno tiene que estar vestido, uno tiene que estar decente y no sin ropa. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que se diga braja cuando él no está vestido? Ve'abainan ve'amaneja kadosh veleika, y no existe eso cuando él no está vestido. Dice la Gemara, Marabai, vadai de divreim bai bracha, safek de divreim lo bai bracha. Dice Abai, cuando es una mitzvah de Rabbanán que es seguro que hay que cumplirla por algo que estamos seguros, que decir, como en el Hanukkah, que es obvio y no hay dudas en ello, sino Rabbanán dijeron que hay que cumplir la mitzvah en el Hanukkah, entonces hay braja. Pero cuando es una mitzvah de Rabbanán solo por una duda, en ese caso no se dice braja. Y como el Dmai es solo por la duda que tal vez el Amaretz no hizo Masrot, por lo tanto no hay braja en ese caso. Pregunta la Gemara, va Yom Tov Sheni de Safek de Divrem Ubai braja. Sabemos que fuera de Israel se hace 2 días de Yom Tov. El segundo día es solo por la duda que tal vez en Israel hicieron el Rosh Chodesh más tarde. Y entonces ahora es el Yom Tov. Quiere decir que el segundo día es solo por duda. Y de todos modos se dice braja, se hace kiddush sobre el Yom Tov Sheni. Dice la Gemara, atam ki eichidelo lezil zulei ba. Dice la Gemara, de verdad, no, según Abai, no se debería hacer braja sobre el segundo día de Yom Tov. Pero si no decimos braja sobre él, la gente lo va a despreciar y no lo va a cumplir. Entonces, para que no pase eso, entonces se le dice braja como el primer día. Pero de verdad no se debería decir braja sobre él. Rove Amar, Rove dice diferente a Abai y dice Rov Ame Aretz Measrin En. Dice Rove, en mitzvot de Rabbanán que fueron hechos por alguna duda, sí se dice braja en todas. En el caso de Measer, no es una duda, porque la mayoría de los Amei Aretz sí hacen Masrot. Es solo una jumra. Rabbanán no es por duda, sino una jumra que, aunque estamos casi seguros que hizo Maser, de todos modos volver a hacerle Maser. En ese caso, que es solo jumra, en ese caso no se dice braja. Vuelve la Gemara a otra silhot. Hanukkah amar Rav Huna, chatzer sheyesh la shnei ptachim, tzricha shtei nerot. Una patio que tiene 2 entradas y necesita prender la vela en las 2 entradas, en las 2 puertas y no solo en una de ellas. Amar Rove, lo amaran ela mishtei ruchot, aval miruach achat lo tzarich. Dice Rove, estamos hablando en el caso que las 2 puertas están en 2 lados diferentes, por ejemplo en el norte y en el este. Pero si las 2 puertas están en el mismo lado, en el este, las 2 en el norte, etc., en ese caso es suficiente prender solo velas en una puerta. Ahora, dice la Gemara, Mai taime, ¿cuál es la razón que hay que prender en las 2 puertas? Y leima mishum hashada, si es porque van a sospechar que la persona no cumplió la mitzvah de Hanukkah. ¿Y en qué casos que las personas van a sospechar? En el caso que hay una casa y tiene 2 puertas y la persona prende vela solo en una puerta y la gente va a pensar que esa casa, como él ve 2 puertas, va a pensar que por dentro está dividida en 2 familias diferentes. Es decir, 2 familias diferentes viven en esa casa que por fuera parece una, pero como vemos 2 puertas, podemos tener la sospecha, asumir que está dividida en 2. Y entonces van a decir, mira, una familia prendió velas de Hanukkah y la otra familia no prendió velas de Hanukkah. Si esa es la razón de prender las velas, entonces pregunta la Gemara, y la Mishum Hashada, si es porque van a sospechar que una familia no prendió velas de Hanukkah, veamos, Hashada de Man, ¿de en qué caso estamos hablando? ¿De
que quién va a sospechar. Y leima hashada de alma afilu beruach nami libai. Si estamos hablando de sospechas de personas que no viven en esta ciudad, sino que vienen de otra ciudad aquí en los días de Hanukkah, entonces, ¿por qué solamente si estamos en dos lados diferentes, en el norte y en el este, hay que prender velas de los dos lados? También si las dos puertas están del mismo lado, el que viene fuera de la ciudad no sabe, no conoce esta casa y va a pensar que la casa está dividida en dos y hay dos familias y va a pensar que hay una familia que no prendió velas de Hanukkah. Y Hashada de Bnei Mata, y si estamos hablando de la sospecha de personas que viven en esta ciudad, que ellos saben que la casa no está dividida en dos, afilu mishnei ruchot nami lo bai. También si son puertas que están de dos lados, uno del norte y el otro en el este, tampoco hay necesidad de prender los dos lados, porque los que viven en la ciudad saben que la casa no está dividida en dos familias, sino hay solo una familia que vive en esta casa. Dice la Gemara, Leolam mishum hashada de Bnei Mata. Siempre estamos hablando de la sospecha de la gente que vive en esta ciudad. Vezimnin de michalfei behai velo chalfei beai. A veces ellos van a pasar, también los que viven en esta ciudad, a veces zimnin de jalfe, a veces pasan por un lado y no van a pasar por el otro lado, y si en ese lado no hay velas de Hanukkah, ¿qué van a decir? Así como en esta puerta no prendió velas, van a sospechar que también la otra puerta tampoco prendió velas de Hanukkah. Por lo tanto, le exigimos que prenda velas en los dos lados. Ahora pregunta la Gemara, ¿por qué tenemos que preocuparnos que la gente va a tener sospechas? ¿De dónde aprendemos que hay que preocuparse por eso? Dice la Gemara de Tania, hay una braita que nos enseña que uno tiene que preocuparse que no lo lleguen a sospechar a uno de no cumplir una mitzvah. De Tania, Amar Rabbi Shimon, Bishvil arba'a dvarim amra Torah le'aniach pea besof sadeu. Cuando una persona corta la cosecha de su campo, tiene que dejar pea. Es decir, una parte no puede cortarla, tiene que dejarla para los pobres. Y la Torá dice que tiene que dejarla al final de su campo. Es decir, mientras él corta el campo, al final de cortar el campo, deja algo y no puede dejarlo, no puede que la parte que sea para los pobres sea al principio o en la mitad de que él está cortando su cosecha. Entonces dice Rabbi Shimon, hay 4 razones que la Torá exigió que se deje la pea para el final. Y después la Gemara les va a explicar los 4. Primera, mipnei gezel aniim, umipnei bitul aniim, umipnei achashadi, por la sospecha, umishum bal tejale, y porque la Torah dijo bal tejale, que no termines de cortar toda tu cosecha. Explica la Gemara, mipnei gezel aniim. ¿Por qué? Para que no robe a los pobres, ¿qué se refiere? Shelo ir'e balabait sha'a pnuya, yomar lekrovo ani arei zo pea. La misma braita explica que para que no pase, si él podría dejar pea al principio de cortar la cosecha, a la mitad, ¿qué haría él? Cuando él ve que no hay ningún pobre por su campo y él tiene un familiar que es pobre, entonces en ese momento él va a decir, mira, esto es pea ahora, puedes agarrarlo. Y entonces resulta que el único que se va a beneficiar de la pea es el familiar de él. Entonces, para que él no, y eso es como robarle al resto de los pobres, porque la pea es para todos y no solo para la familia de él. Entonces, para eso es considerado que él robó a los pobres. Entonces, esa es una razón por la cual la pea se deja solamente al final. Segunda, umipnei bitul anim, para que los anim no pierdan su tiempo. Shelo yu anim yoshvin umeshamrin achshav meniach balabait pea. Si el Baal Habait no tiene la obligación de dejar la pea al final, entonces en cualquier momento él puede decidir que eso es pea. Entonces eso va a causar que los pobres todo el tiempo tengan que estar ahí mientras él corta la cosecha, porque tal vez en cada momento va a decir el Baal Habait que esto es pea. Entonces va a perder el tiempo de los pobres. Entonces también por eso la Torah dijo solo al final, umipnei hashad, y para que no lleguen a sospechar al Baal Habait. Shelo yu ovrin veshavin omrim tavo me'era le'adam shelaniach pea besadeu. Si él no deja pea al final, entonces puede pasar que él deje pea al principio, pero ya los pobres vienen y la cogen. Y cuando él termina de cortar toda la cosecha,
vemos el campo sin pea. Entonces los que pasan por ahí van a maldecir al dueño de la casa, al Baal Habait, van a decir que tenga maldiciones aquel que no hizo la mitzvah de pea. Ahora la verdad es que él sí hizo pea, pero ellos no van a saber y lo van a sospechar. Entonces para que no llegue a sospecharlos, tiene que dejar la pea al final. Entonces cuando él terminó ya de cortar toda su cosecha, queda pea en el campo y entonces la gente ve que él cumplió la mitzvah. Entonces de aquí aprendemos que la persona tiene que preocuparse que no lo sospechen de no cumplir una mitzvah. Y la última cosa que dijo Rabbi Shimon en la Braita, umishum bal tejale, porque el pasuk dice no cortar toda la cosecha. Pregunta al Gemara, atu kulu ulav mishum bal tejale. Nineu, sabemos cómo así por el pasuk. El pasuk es lo que el Kadosh Baruj Hu nos dijo, dejar la pea al final. Las tres cosas primeras explican por qué el Kadosh Baruj Hu dijo dejar al final. ¿Cómo así? Y la cuarta razón que el Kadosh Baruj Hu dijo dejar el pea al final es por dejar la pea al final. ¿Cómo así? Una explicación es la misma cosa que él dijo hacer. Dice Rabbi, lo que se refiere a Rabbi Shimon es para que no, la misma Torah se preocupó que la gente no pueda engañar y no dejar pea. Si se podría dejar pea al principio o en la mitad, cuando la persona terminaría de cortar toda la cosecha, él diría, yo ya dejé pea al principio en la mitad, entonces por eso no dejo ahora. Se le va a hacer fácil engañar y robar la pea. Entonces para que no le sea fácil, para que no termine sin cumplir la mitzvah, la Torah le dijo déjala al final y de esa forma él no puede mentir y no puede engañar y va a cumplir la mitzvah. Y con eso terminamos Chav Gimel Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.